pero muy buenos días, estimados participantes. Bienvenidos a la sesión correspondiente a hoy, 29 de mayo de 2021. Con esta sesión finalizamos el segundo mes, finalizamos el mes de mayo, correspondiente al trimestre. De igual manera, pues también cerramos con un mensual que se lo estamos colgando ya en la plataforma. El mismo se encuentra disponible para su desarrollo. Y antes de finalizar la clase, pues estaremos explicando más que todo pues en qué consiste el mensual, fecha de inicio, fecha de cierre. Estaremos explicando cada una de las preguntas de tal forma pues que ustedes queden claros en la actividad que van a desarrollar. Así es que nuevamente pues sean bienvenidos a la sesión, esperando pues que sea de gran provecho. ¿Ok? Vamos entonces a iniciar con una pequeña información que les tengo aquí, que es consulta y operaciones con base de datos. Primero vamos a iniciar con lo que es el análisis más simple que podemos efectuar sobre una capa o varias de información geográfica, es la simple consulta de esta, ¿ya? Vamos a enfocarnos ahora hacia la parte geográfica, ¿verdad? Específicamente hablando del contexto espacial, o sea, una consulta que representa un uso similar al que damos a un mapa clásico, cuando en base a respondemos a preguntas como ¿qué hay en la localización X? ¿Qué ríos pasan por la provincia? Y no obstante, no debemos olvidar que los datos espaciales tienen dos componentes, uno espacial y otra temática. Y ahí entonces nos enfocamos a lo que es preguntas como las anteriores, hacen referencia al componente espacial, pero igualmente pueden efectuarse consultas que se aplican sobre la parte temática. Y más aún pueden efectuarse consultas conjuntas que interroguen a los datos geográficos acerca de los atributos espaciales y temáticos que estos contienen. O sea, en realidad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos a una consulta más que todo geográfica, una consulta geográfica utilizando una base de datos. Dice que las consultas se entienden en general como relativas a capas vectoriales, pues son dicho modelo de representación y su estructura de datos los que mejor se adaptan a la forma particular de las consultas. En este capítulo veremos cómo trabajar mayoritariamente con datos vectoriales, aunque también se harán referencia a datos raster, pues estos últimos contienen igualmente datos geográficos y pueden consultarse y responder a preguntas como las formuladas anteriormente. Eso es lo que entonces estaremos viendo en lo que respecta a las consultas dentro de un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos. Muy bien. Seguimos entonces. Antes de entrar en detalle, como lo mencionan, se habla de distintos tipos de consultas y la forma de realizar estas. Veamos qué es lo que realmente significa una consulta dentro de un sistema gestor de base de datos. ¿Okay? De esa forma partimos de datos vectoriales y de la presencia de algún sistema gestor de base de datos o tecnología similar dentro de un sistema gestor. En este contexto, una consulta no es sino una llamada a dicho sistema gestor, o sea que se hace el llamado
a la misma base de datos y esta devuelve como respuesta una serie de elementos tomados de la información contenida en la base de datos. Es decir, el total de los datos obtenidos como consecuencia de la consulta, una parte de los mismos. O sea, forma una parte de los mismos. La respuesta a nuestra consulta es un conjunto de elementos de la misma forma que si un mapa impreso, ¿verdad? Que si en un mapa impreso preguntáramos, ¿qué hay aquí? De la misma manera, obtenemos como respuesta los datos correspondientes al punto señalado. Estos datos son una fracción particular del conjunto de todos los contenidos que forman parte de ese mapa. Esa es la forma como hacer una consulta dentro de un mapa geográfico o dentro de un sistema gestor. El resultado de la consulta en un sistema gestor de base de datos generalmente es lo que conocemos como una selección. O sea, estamos seleccionando algo en determinado momento y obtenemos esa salida de manera automática. Como veremos más en detalle en las siguientes secciones, las consultas pueden hacerse solo sobre la componente temática de los datos, sobre la parte espacial o sobre ambas. También dice que en cualquier caso sabemos, ya que estas en un sistema gestor se hayan vinculadas con los resultados de la consulta. De esta forma vemos que las consultas en sí se generalizan, forman parte de diferentes acciones dentro de un sistema gestor de base de datos. De esa forma obtendremos los resultados que, como lo vimos anteriormente, es lo que se conoce como una selección. Cuando nosotros hacemos una consulta, definitivamente es una selección que se hace en tiempo real. Una consulta que se hace en tiempo real. ¿Ya? En el entorno habitual de un sistema gestor, con su interfaz gráfica, tanto la tabla de atributos como la representación visual de los componentes espaciales se van a ver afectados. ¿Ya? Como vamos a ver entonces en la figura 1, muestra gráficamente este hecho. Definitivamente, pues aquí vemos que hacemos una consulta donde tenemos tres elementos, tenemos un mapa y tenemos tres elementos de los cuales se va a hacer la consulta. Tenemos país, población y área. Y ahí entonces vemos que el resultado de una consulta temática en un sistema gestor es una selección de entidades que implica tanto a los componentes temáticos como a la espacial de cada una de ellas. En ambos casos, el color amarillo indica los elementos seleccionados. ¿Qué se hizo en este sistema gestor de base de datos? Se seleccionó Birmania, Laos, Mongolia, Nepal, Tailandia y Vietnam. En ese momento se seleccionó solamente los de los iconos amarillos. Y vemos entonces cómo de manera automática aparecen dentro del mapa el color amarillo activado, indicando las poblaciones en las que se hizo la consulta de la base de datos. ¿Okay? Ahondando un poco más, vamos a ver un pequeño video en el que nos va a profundizar la selección que se hace dentro de una base de datos y posteriormente entonces seguimos con la explicación sobre ahondar un poco más sobre la base de datos y las consultas que se hacen dentro de un sistema gestor de base de datos. ¿Ok? Dar la explicación brevemente teórica. Y como pueden ver, dentro de las consultas SQL tenemos los famosos joins.
el join común o inner join, el left join, el right join y el full join. Hoy vamos a ver el más conocido como join solito o inner join. ¿De qué se trata el inner join? Fíjense que la definición teórica dice, en la sentencia inner join solo se muestran los registros que coinciden tanto en la tabla A como en la B. ¿Qué quiere decir? A ver, yo puedo tener dos tablas, vamos al mismo ejemplo de siempre, departamentos y empleados, ¿sí? Van a haber datos que se van a cruzar o que nos van a permitir unir o que tengan en común ambas tablas para que las podamos unir y ver sus datos en común. Bien, esta forma de unir dos tablas y obtener información de ambas es conocida como el inner join. Y hay dos formas de hacerlo, de forma implícita y de forma explícita. Vamos a pasar a PHP-MyAdmin y con la misma tabla que estuvimos trabajando de departamentos y empleados anteriormente, les voy a mostrar cómo podemos hacer esto. Bueno, gente, ya estoy acá en PHP-MyAdmin con mis dos tablas de departamento y empleado de mi base de datos Empleader, que tenemos de clases anteriores, y para esas clases anteriores te dejo el link acá arriba y también acá abajo en la descripción para que puedas ver la lista de reproducción completa. Bien, tengo entonces acá departamento y empleado, que eran mis dos tablas, y las abrí por separado acá arriba para ver la estructura de cada una de ellas. Si vamos a departamento, vamos a ver que tenemos ID departamento, nombre, edificio, piso, y si vamos a empleado, tenemos ID empleado, DNI, nombre, apellido e ID departamento. ¿Qué es lo que busca hacer el inner join? Busca unir las dos tablas con algún dato que tengan en común. ¿Qué dato tienen en común en este caso? ID departamento, que es foreign key acá en empleado, pero primary key en departamento. Bien, ahora, ¿cómo implemento este inner join mediante una consulta SQL? Vamos a SQL, vamos a eliminar esta consulta por defecto y el primer detalle a tener en cuenta, el inner join se utiliza en conjunto con el select. Hay dos formas de implementarlo, de forma explícita donde estamos diciendo vamos a usar el inner join y de forma implícita donde estamos ocultando el inner join pero estamos haciendo uno de igual manera. Bien, vamos a hacer primero el explícito. Se hace de la siguiente manera, vamos a decir que yo quiero traer select all, tráeme todo, from, acuérdense que ese asterisco significa from, ¿sí? Empleado, en realidad esto debería ser empleado, debería ser en plural, pero bueno, me quedó el nombre así. Y acá vamos a poner inner join, y vamos a decir, tráeme todo lo de empleados donde se junte con departamento, pero le tengo que especificar con qué datos se une empleados con departamento. Eso lo hacemos mediante una sentencia que es on. Y acá tenemos que aclarar qué campo de qué tabla se une con qué campo de la otra. En este caso vamos a tener empleado, punto. Acá nos trae la sugerencia, ID departamento, que sea igual a departamento, punto, ID departamento. ¿Qué va a estar haciendo esta consulta? Va a decir, tráeme todo de empleado uniéndome con departamento donde el ID departamento coincida de empleado, coincida con el ID departamento de departamento. ¿Qué quiere decir esto? Que va a buscar todos los 5 de empleado, departamento 5 de empleado, y los va a unir con el departamento 5. Todos los departamentos 3 de empleado con los departamentos 3 que tengan departamento. Bien, vamos a hacer la consulta y van a ver cuál es el resultado. Fíjense, efectivamente acá en el medio me está mostrando cuál es la unión o la coincidencia. Fíjense que de este lado tengo el empleado, por ejemplo, el empleado 1, DNI tanto, nombre, apellido, y me dice que su ID de departamento es 2. Y me muestra de este lado, fíjense que acá está la intersección en el medio, me muestra de este lado a qué departamento corresponde. Es decir, si tiene departamento 2 es administración en el edificio Mercurio. Fíjense, por ejemplo, ahora vamos a otro, vamos a acá, al empleado 4, Sebastián González, que dice que su departamento es 1. Hasta acá es mi tabla empleado. Y fíjense cómo acá, al unirme con mi tabla departamento, me dice 1 acá, 1 acá. ¿Cómo es acá en el departamento? El nombre del departamento es informática, está en el edificio Mercurio, quinto. De igual manera, por ejemplo, no sé, vamos al 12, que es Pablo Santito, y de departamento 4,
¿Cuál es el departamento 4 en la tabla de departamentos? Limpieza del edificio Paraná. Fíjense que se repite acá de este lado la cantidad de veces necesarias el departamento que se está repitiendo acá en este lado de mi consulta que corresponde a los empleados. ¿Dónde está la intersección? Acá en el medio y me muestran los datos tanto de una tabla como de la otra, pero relacionados. Bien, a ver, lo que hicimos recién fue de forma explícita. Vamos a hacer clic en editar. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer de forma implícita? Voy a borrar este inner join y acá donde tengo el on, en lugar de on voy a poner where. ¿Y qué va a diferir acá? ¿Qué voy a cambiar? El where es igual porque el campo que tengo que comparar es ID departamento en ambas tablas. Pero, ¿se acuerdan que en el inner join yo le indicaba que iba a unir empleado con departamento? Ahora en lugar de inner join, puedo poner acá departamento, por lo cual en el from ya le estoy indicando las dos tablas. De esta manera le digo, tráeme todo de ambas tablas donde este campo coincida. Es decir, estoy haciendo un inner join sin decirle la sentencia inner join. Vamos a probar a ver si el resultado es el mismo. Y efectivamente, fíjense que es el mismo. ¿Se entendió, gente, esta explicación del inner join, tanto explícito como implícito? Bueno, gente, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. No se olviden de poner me gusta. Muy bien, entonces, continuando acá, hemos visto entonces dos consultas, dos tipos de consultas. Una, utilizando el join, ¿verdad? Específicamente para un programa en PH, ¿verdad? Y la otra que tenemos acá entonces son, acá se utiliza más que todo datos geográficos, datos geográficos. Junto con la selección, ¿ok? Déjame confirmar algo aquí. Junto con la selección, ¿ok? Observamos que junto con la selección de entidades, dentro de una capa existente, una consulta nos vale también o nos sirve para extraer información de una base de datos de acuerdo a nuestras necesidades en ese momento. De igual manera, para crear posteriormente y a partir de dicha información una nueva capa. Esta operación es útil cuando la base de datos de la que disponemos es muy grande y solo resulta de interés para nuestro trabajo una parte de ella. Puede tratarse de una parte en el sentido espacial. La base de datos contiene datos a nivel mundial y se quiere trabajar a niveles estatal, o sea, solamente por área, no de manera general, no de manera mundial. En este sentido temático, la base de datos contiene mucha información de cada entidad y solo interesan algunos campos o en una combinación de ambas. Para extraer dicha parte y trabajar únicamente en ello utilizaremos una sola consulta. ¿Por qué solamente se va a utilizar una sola consulta? Porque la base de datos es muy amplia, es demasiado grande y se hace difícil poder incursionar en las diferentes consultas que tú puedes hacer en tiempo real de tu base de datos. Vamos a ver lo que son las consultas temáticas o qué elementos componen la consulta temática. El componente temático del estado espacial es de por sí una fuente importante de información y puede responder a consultas de todo tipo y ofrecernos resultados sumamente interesantes. Comencemos analizando algunas de estas consultas y viendo cómo, aunque se realicen en base de datos espaciales, como los que utilizamos en un sistema gestor de base de datos, en realidad los componentes espaciales no se emplean. Sea, por ejemplo, una capa con los distintos países del mundo y una serie de valores económicos y sociales asociados a cada uno de ellos. Vamos a ver entonces algunas preguntas que de repente pueden surgir al momento de que usted desarrolle una consulta. ¿Qué países tienen un Producto Interior Bruto mayor que el de España? Esa sería una pregunta que usted le haría a un sistema gestor de base de datos siempre y cuando la misma base de datos se encuentre
creada y toda su información esté relacionada a este sistema del Producto Interno Bruto en España. ¿Qué países han experimentado un crecimiento económico en el último año? ¿Y cuántos países tienen más de 200 millones de habitantes? Toda esta información, lógicamente, forma parte de una gigantesca base de datos en la que la información se va a ir relacionando de manera simultánea a la información que en ese momento se desea consultar. Dice, en todos estos casos estamos haciendo referencia a países, los cuales, como sabemos, estarán asociados a elementos geométricos que definan sus propiedades espaciales, es decir, a un componente espacial. Este componente es lo que permite que, además de poder plantear las consultas anteriores, podamos representar cada país en la pantalla y visualizarlo, o saber cuáles de ellos se encuentran en el hemisferio norte. Esta sería una consulta espacial de la que más adelante en este mismo capítulo vamos a ver. O sea, en realidad, al hacer las consultas, la base de datos tiene que estar incorporadas o relacionadas a una serie de documentos almacenados previamente para poder hacer las consultas. Sin embargo, dice aquí que cuando se realizan consultas como las tres anteriores, no acudimos para nada a la componente espacial. Consultas como esta podrían devolverse si en un lugar de una capa dentro de un sistema gestor tuviéramos, por ejemplo, un simple anuario estadístico lleno de tablas con datos correspondiente a cada país. De igual manera, como les mencionaba, cuando hablamos de un simple anuario estadístico lleno de tablas, quiere decir que esta información se debe llenar, se debe modificar y actualizar de tal forma que la consulta que se vaya a hacer, específicamente buscando algún tipo de información espacial o consulta geográfica, pueda darse de manera correcta. De hecho, antes del desarrollo de los sistemas gestores, este tipo de datos, aunque referidos a elementos geográficos, se almacenaban en documentos tales como dicho anuario y no específicamente en algún tipo de mapa. Es fácil encontrar mapas del mundo con meras divisiones fronterizas entre países, o sea, lo enfocamos a un mapa político, o quizás con elevaciones y elementos orográficos, un mapa físico, pero no es tan sencillo adquirir un mapa en el que pueda conocerse el crecimiento económico del último año en cada país. ¿Por qué? Porque son datos que no se manejan o son datos que no están disponibles para diferentes organizaciones en la creación de una consulta en base de datos. Estas informaciones se manejan de manera muy confidencial en cada uno de sus países, en cada una de las diferentes organizaciones. Por eso es que se hace difícil conseguir información actualizada. Esta información se puede adquirir, sin embargo, en forma sencilla en este anuario estadístico que citamos, ¿ya? Antes de la aparición de los sistemas gestores, la componente temática, o sea, el anuario estadístico y el espacial, que es el mapa político, iban por separado, ¿ya? Hoy en día, y gracias a los sistemas gestores, podemos trabajar con ellos de forma conjunta. O sea, que los dos se pueden entrelazar y obtener una información más acertada. Pues es fácil ver que existe una relación entre ambos. No obstante, en el ámbito informático se han desarrollado tecnologías para trabajar con conjuntos de datos tales como las tablas de un anuario estadístico, pues la componente espacial no siempre existe o bien no se utiliza, y es por esta tecnología por donde debemos comenzar a desarrollar todo lo relativo a las consultas. Muy bien, entonces vemos que de una u otra manera estaremos viendo lo que es una consulta para poder trabajar o hacer las consultas de tal forma que pueda el sistema pueda ofrecer un tipo de información más fidedigna, más confiable y de igual manera, pues, de manera veraz.
por un momento, ¿verdad? Por un momento, dejemos al lado los componentes espaciales de cada país y pensemos que solo conocemos de él algunas variables socioeconómicas como el PIB y demás, pero le hago la observación, estamos enfocándonos específicamente a lo que son las consultas dentro de una base de datos, ¿ok? Mecanismos de consultas y operaciones básicas. ¿A qué se refiere esto? Aquí nos enfocamos, definitivamente nos enfocamos a lo que es, a lo que es el idioma. O sea, ¿de qué forma se hacen las consultas de algún tipo de operación básica? ¿De qué manera? ¿De qué forma? Primero dice que es expresarlo fácilmente en un idioma tal como el español, ¿verdad? Que son de igual modo fácilmente entendibles. Eso pues me indica que vemos que el idioma español pues es el idioma universal. En ese aspecto entonces vemos que el mecanismo de consulta se hace específicamente con este tipo de idioma. El problema es que el ordenador, como lo dice ahí, y por lo tanto el sistema de información geográfica no entiende estas expresiones. ¿Por qué? ¿Por qué no lo entiende? Porque el sistema gestor de base de datos se crea mediante nomenclatura específicamente en un idioma máquina, un lenguaje máquina, que es lo que comúnmente se conoce. Entonces, ¿qué se hace necesario? Formular las consultas de alguna forma que puedan ser interpretadas correctamente por el sistema gestor o el gestor de datos correspondiente. Esa sería entonces una consulta, una manera de trabajar de forma amena y completa haciendo algún tipo de consulta geográficamente. Dentro de un sistema gestor hay muchas formas de expresar una consulta. Una forma simple es a través de expresiones lógicas relativas a los campos de la tabla de atributos, planteando la consulta como expresiones condicionales. La respuesta a estas son aquellas entidades que hacen verdadera dicha expresión. Es por esta razón entonces que vemos algunos puntos importantes que se pueden hacer algunas consultas específicamente con algunos campos. ¿Qué campos se van a utilizar? Se va a utilizar nombre, se va a utilizar capital, moneda, población actual, población anterior y superficie. Como lo vemos allí, las consultas para saber el número de países con poblaciones mayor de 200 millones, se podría utilizar una expresión como la siguiente: población-actual, eso entre comillas. Mayor, le colocamos la simbología de mayor a 200 millones de habitantes. Para saber en qué país aumentó la población en el último año y puesto que disponemos además de un campo con la población del año anterior, se puede plantear una expresión de la forma población-actual mayor a población-anterior. Esa sería la única forma como se pudiese hacer la consulta de manera veraz, de manera entendible, para yo poder obtener la información y tomar algún tipo de decisión si ese es el caso por el cual hago las consultas de la base de datos. Y ahí entonces me habla de que los predicados no han de ser necesariamente de carácter numérico, Por ejemplo, para saber qué países pertenecen a la Unión Europea, a la Unión Económica Europea, podríamos hacerla mediante el predicado moneda igual, entre comillas, euro. ¿Sí? También las consultas de esta índole también pueden efectuarse si los datos geográficos se basan en un modelo de datos raster. En este caso, ¿verdad? Podemos de igual modo ver qué celdas cumplen una condición como, por ejemplo, tener un valor mayor que un valor predefinido. Sin embargo, este tipo de operaciones
no se suelen ver habitualmente como consultas, sino como operaciones de lo que se conoce como álgebra de mapas, ¿ya? Entonces, álgebra de mapas, pues más que todo son como, son algún tipo de lenguaje que al momento de introducir toda la información, eh, ella te la procesa específicamente con este tipo de lenguaje. De igual manera, entonces, las consultas mediante expresiones condicionales pueden ser algo más complejas de lo que hemos visto hasta ahora, ya que pueden hacer referencia a varios campos. Por ejemplo, para responder a cuestiones como lo siguiente: ¿qué países de las zonas euro tienen más de 40 millones de habitantes? ¿En qué países de habla inglesa aumentó la población durante el último año? Como les mencionaba anteriormente, las consultas deben escribirse en un tipo de lenguaje máquina, ¿verdad? En un tipo de lenguaje máquina, de tal forma que la computadora haga la consulta de manera correcta. Dice, para expresar estas consultas se han de incluir elementos de la denominada lógica booleana. ¿A qué se refiere la parte de la lógica booleana? Todo lo que tiene que ver con los números algebraicos, ¿ya? Para entender de forma sencilla este concepto, podemos reescribir las consultas anteriores de la siguiente manera. O sea, hay algo que se conoce como reestructuración de una pregunta de tal forma que pueda entender que el sistema informático pueda entender de una mejor forma el lenguaje y de igual manera pues facilitar la información de consulta de manera más clara. ¿Qué países tienen como moneda el euro y a la vez tienen más de 40 millones de habitantes? Si vemos allí, hay la pregunta hizo un compendio general, de tal forma que ahora la pregunta se hace un poco más amplia y más objetiva. ¿Qué países hablan inglés y sufrieron un aumento de población durante el último año? Entonces lo vemos allí, pues que en realidad se hizo esa observación. La partícula I nos indica que realmente nuestra consulta se compone de dos condiciones, ¿ya? O sea, la partícula I o la letra I, que es la que aparece aquí, ¿verdad? I, esta I que está aquí, cumple dos condiciones y esta otra que está acá también. Por ejemplo, en el primero de los casos se debe cumplir la condición moneda, entre comillas, euro, y al mismo tiempo la condición población-actual mayor de 40 millones de habitantes. La sintaxis actual, ¿sí? La sintaxis habitual para expresar esto a la hora de formular la consulta es emplear el término inglés and. Ese es un lenguaje máquina que la computadora lo identifica de manera automática. De forma que tendríamos la expresión moneda igual, entre comillas, euro, and población-actual mayor de 40 millones de habitantes. De esa forma estamos viendo pues cómo se hace la consulta o qué diferencia hace la expresión o la partícula I, de tal manera que la computadora o el sistema en tiempo real admita la consulta. ¿Okay? De ahí entonces surgen otros operadores lógicos que podemos emplear con el operador disyuntivo OR o el operador de negación NOT, añadiéndole a las expresiones condiciones, ¿verdad? Expresiones condicionales. ¿Qué significan expresiones condicionales? Una expresión condicional quiere decir que si tal cosa sucede, entonces procedemos de otra forma. Si tal condición es sí, procede. Si tal condición es no, entonces se vuelve a iniciar nuevamente el proceso. En realidad,
Formular una consulta de este tipo es buscar un subconjunto particular, o sea, el formato por las entidades que quedarán seleccionadas dentro de un conjunto global, o sea, la capa geográfica, ¿ya? De la misma consulta que estás haciendo en ese momento. Por ello, es útil plantear estas operaciones lógicas desde el punto de vista de la teoría de conjuntos y hacer uso de los denominados diagramas de Venn, que muestran de forma gráfica y muy intuitiva el significado de dichas operaciones. O sea, en realidad el diagrama de Venn lo que me hace, lo que me ayuda es a identificar de manera sencilla y de manera clara el planteamiento del problema. En la figura 2 pueden verse los diagramas correspondientes a las operaciones que hemos visto hasta el momento. Aquí vemos, ¿verdad? El diagrama de Venn, AND y OR. AND y OR, que más que todo se enfoca a y O. Y O. ¿Ok? Esa sería entonces prácticamente la definición que me indica de qué forma yo puedo representar de forma, mediante un diagrama, las diferentes instrucciones que le voy a dar específicamente a una expresión o a una consulta en determinado momento. Una operación muy habitual en el ámbito de las bases de datos es la unión de las tablas o la relación de una tabla con otra, como le estuvimos viendo en las clases anteriores donde se creaba la tabla médico, tenía una relación con la tabla pacientes y la tabla paciente tenía una relación con datos personales del paciente, ¿ya? O historia clínica del paciente. Porque el doctor en realidad, él no va a tener una historia clínica. Él va a tener acceso al historial clínico, pero de su paciente, cuyo objetivo es el de tener la información a mano para poder tomar algún tipo de decisión de acuerdo al padecimiento del paciente. Si la componente temática en el modelo vectorial se almacena en una tabla de atributos, es posible mediante esta operación almacenar dichos componentes en un conjunto de ellas interrelacionadas, lo cual en términos generales conlleva una mejor estructuración, como ya vimos en el capítulo dedicado a las bases de datos. O sea, en realidad, pues la misma estructura de la base de datos se crea con el objetivo de poder hacer las consultas de manera más clara, de manera más entendible y de manera más real. Si la información se encuentra disponible en una serie de tablas, pero las entidades geométricas que contienen la componente espacial del dato solo tienen asociada a una de ellas, entonces es necesario algún elemento adicional que permita relacionar a todas esas tablas. Eso es lo que entonces se conoce como las operaciones de unión, que pueden efectuarse entre varias capas. Cada una aporta su tabla de atributos o también con tablas aisladas, sin necesidad de que éstas tengan asociada una componente espacial. Ahí entonces vamos a ver un pequeño ejemplo que nos muestra la unión entre tablas para comprender el significado de esta operación. Primero vemos el ID sueldo, el ID 1, 2, 3, 4, 5 y el tipo de suelo, tipo guión bajo suelo, ¿verdad? 3, 1, 3, 3 y 2. Esa es la nomenclatura normal que se da de tal forma que pueda identificar el tipo de suelo. Vamos a suponer 3 puede considerarse un tipo de suelo arenoso, 1 puede considerarse un tipo de suelo con mucho barro, y el 2 pues puede considerarse un suelo pero muy fértil. Ahora, tipo de suelo le puedo asignar un ID 1, 2, 3.
Y el nombre del suelo, ya entonces sí voy como quien dice a enfocarme más a a la descripción del suelo. Fluvisol, cambisol, leptosol. Y la aptitud 574. Entonces tengo estas dos tablas, ¿verdad? Que al momento pues de crearse se van ampliando de tal forma que sea más entendible la información que forma parte de dichas tablas. Unas sencillas tablas para efectuar una unión en función de su campo común. ¿Cuál es el campo común? Tipo-suelo, ¿verdad? Ese sería entonces el tipo común de suelo. Muy bien. De ahí entonces, en esta tabla existe un campo común que es el que contiene el código numérico del tipo de suelo. En el ejemplo tiene el mismo nombre en ambas tablas. Por eso no ha de ser necesariamente así. O sea que ellas pueden cambiar, pueden haber algún tipo de modificación en sí, de tal forma que se puede entender la tabla de la mejor manera. Acá vemos entonces en esta otra tabla algo interesante. El ID se mantiene, puede ser de 1 a 5, ¿verdad? De allí surge entonces lo que es el tipo de suelo, nombre suelo y aptitud. En la parte de aptitud, 4, 5, 4, 4 y 7. Y en la parte del nombre de suelo aparece leptosol, fluvisol, leptosol y cambisol. ¿Ok? Si ustedes observan, fue identificado el número 3 para leptosol. El número 1 se mantuvo con fluvisol y el número 2 con cambisol. ¿Qué me indica esto? Que en realidad pues son definiciones que se dan de tal forma que yo pueda identificar las características de ese suelo para poder manejar de manera correcta la información, ya sea para algún tipo de decisión en siembros y demás. Esto es lo que se conoce entonces como una tabla para posteriormente hacer las consultas pertinentes y tomar las mejores decisiones. Dice, resultado de la unión de tablas en base a su campo común, tipo-suelo, ¿ok? Como lo hemos visto aquí, ¿ok? Siendo entonces las 12:45, pasamos ahora, pasamos lista en este momento, Cano Esteban, Kenneth Duarte, Laura Guillén Cervantes. Ninguno de esos estudiantes se encuentra presente. Bien, procedemos entonces ahora a explicar la asignación correspondiente a la sesión del día de hoy. Mantenemos entonces la pantalla compartida y nos vamos entonces a hacer la consulta pertinente sobre el taller, más que todo el taller de hoy es el mensual número 2, como le mencioné al inicio de la clase. El mensual número 2 es prácticamente, se le conoce como parcial, ¿ya? El parcial número 2 correspondiente al mes de mayo, específicamente para el grupo 11 Humanidades, en el cual pues procedemos a dar las indicaciones. 11 Humanidades. Y nos vamos entonces a trabajos y buscamos mensual número 2 correspondiente al mes de mayo. ¿Qué me indica qué me indica este mensual? Este mensual me habla de que usted va a investigar y va a responder a
5 preguntas, pero algo importante, tienes que hacerlo en frase completa. Ahí están los criterios de evaluación. No pierda puntos por no seguir las indicaciones de manera correcta. Tienes que seguir las indicaciones. Se le recomienda que siga las indicaciones de manera correcta. Si usted no sigue las indicaciones de manera correcta, vas a perder puntos. Va a perder puntos. Muy bien. La pregunta número 1 dice, vamos a ver la pregunta número 1, vamos a entrar allí, mensual. Mensual número 2, aquí está. La pregunta número 1 dice, ¿qué son atributos en una base de datos? Define el término relación, que es un marco referente a una base de datos. ¿Qué es un macro? Macro, referente a una base de datos. ¿Cómo se clasifican las entidades en una base de datos? ¿Qué permite un diagrama entidad-relación en una base de datos? ¿Qué permite? ¿Qué permite eso? ¿Ok? Vamos a agregarle entonces una información aquí importante abajo. Vamos a colocarle aquí mínimo. Es importante eso, pues por si acaso van a preguntarlo. Mínimo 4 páginas de contenido. ¿Ok? Mínimo 4 páginas de contenido. Quiere decir que más o menos sería pues prácticamente una página por pregunta. Ajá, 4 páginas de contenido debidamente ilustrado. ¿Cómo lo muestra? ¿Cómo lo muestran las indicaciones o los criterios de evaluación que acabo de, que están dentro de las indicaciones, dentro del mensual? Ilustrado. ¿Ok? 4 páginas de contenido debidamente ilustrado. Ahí están los criterios de evaluación, información relevante, ilustración, siguió las indicaciones dadas, la redacción y la ortografía son las correctas, orden lógico de la secuencia, puntualidad en la entrega, completa todos los temas a desarrollar. Total, 40 puntos. Esta actividad se habilita hoy, ¿verdad? Se habilita hoy, 29 de mayo. Y la fecha de cancelación, fecha de cierre de la plataforma, es el miércoles 2 de junio a las 12 de la noche. Listo, entonces. Así es que este es el taller el mensual número 2 correspondiente al mes de mayo. Muy bien. Entonces, siendo esta pues toda la información correspondiente, damos por finalizado, detenemos la grabación en este momento y queda pues la evidencia grabada en la plataforma de la sesión dada el día de hoy, de las indicaciones dada el día de hoy.